Vamos a calcularnos ahora la expresión del momento cinético para un sólido rígido. Y para eso vamos a repasar lo que ya sabemos de un sistema de partículas. Por una parte, el momento cinético en un punto en un sistema de partículas se obtenía como la suma. Esto no teníamos más remedio que hacerlo, desde igual a 1 hasta n, de API, en un punto A, pues de API, vectorialmente por la cantidad de movimiento PI. También habíamos aprendido que el momento cinético en el centro de gravedad se calculaba como el momento cinético con las velocidades relativas al centro de gravedad. Eso era otra cosa. Bueno, pues esto mismo lo vamos a aplicar ahora a el modelo de un sólido rígido. Voy a poner así, en un sólido rígido, voy a tomar, bueno, perdonad, y la tercera cosa que sabíamos es que esto tiene estructura de campo de momento, es decir, el momento cinético en un punto B es igual al momento cinético en un punto A más BA vectorialmente por la cantidad de movimiento. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a aplicar esto a, como digo, un sólido rígido. En un sólido rígido voy a dibujar entonces esquemáticamente nuestro sólido rígido y por conveniencia voy a poner nuestro punto A, para que no sea un punto genérico, en el origen de coordenadas. Entonces voy a hacer así y vamos a colocar, esto es X, esto es Y, esto es Z y O, ¿vale? Entonces tomo, voy a poner así, perdón, el punto O como el punto A para aplicación de estas expresiones. Voy a poner aquí nuestro volumen del sólido rígido, ¿vale? Y fijaros que vamos a darle un poco de pinta de sólido rígido, ¿vale? Y flotando, ¿no? Y vamos entonces a poner lo siguiente, ¿cuánto valdrá entonces HO, momento cinético en el origen? Pues será la suma, en este caso en la integral, en la masa, ¿vale? Fijaros que el sólido se divide en un montón de elementitos así, ¿vale? Y cada uno de ellos pues va a tener su velocidad v y su masa diferencial de masa, con lo cual tiene una cantidad de movimiento, que podríamos llamar que es diferencial porque es diferencial de masa por v. Y eso es lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es que el vector API es simplemente el vector que apunta, que pincha aquí en O y se dirige hacia esa masa, es simplemente R, el vector R, que serán las coordenadas X y Z de ese punto. ¿Vale? Esto lo vamos a poner ahora, esto es R. ¿Vale? Y la suma entonces que hay que hacer ahora es, donde pone API, pongo R. Vectorialmente por, donde pone la cantidad de movimiento, será V diferencial de masa. Ya está, así de sencillo. Pero por otro lado, yo sé que la velocidad v, ¿vale? Perdonad, con esto ya habría acabado. Lo que pasa es que vais a ver que en un sólido rígido esto se puede simplificar con expresiones ya conocidas de sólido rígido. Fijaros. Sabemos por cinemática del sólido rígido que el campo de velocidades está ligado entre las partículas de alguna manera. Sabemos que la velocidad en un punto cualquiera, ¿vale? La velocidad en un punto de referencia, podría poner O, ¿vale? Aunque aquí no haya ahora mismo sólido rígido, bueno, pues vamos a poner aquí un punto como el A, ¿no? Velocidad en un punto como el A, más, si este punto es un punto genérico P, ¿vale? Más el vector PA vectorialmente por omega. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo esta expresión podría poner que HO vale la integral en la masa de R vectorialmente por, donde pone V pongo la velocidad en un punto como el A, más PA
vectorialmente por omega. ¿Vale? Fijaros, voy entonces a aplicar esto. Aquí he puesto el sistema de referencia que el punto O está fuera. Aquí he puesto que está fuera, con lo cual por eso me he tenido que poner un punto A aquí que tuviera velocidad. Pero vamos a ver qué ocurre si yo pongo el sistema de referencia de tal manera que O es un punto que está dentro del sólido rígido. ¿Vale? Es un punto que puede estar dentro. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. No pierdo generalidad con eso, pero yo pongo un sólido rígido. Perdón. ¿Vale? Voy a poner el triedro. Pero, perdonad, lo pongo en un punto que esté dentro del sólido rígido, ¿vale? No tiene por qué ser el centro de gravedad ni nada de eso. Un punto dentro del sólido rígido, ¿vale? Aquí voy a poner X y Z. Y eso es un punto O que ya está dentro del sólido rígido, ¿vale? Con lo cual ahora esta expresión HO se transforma en la integral en la masa M de R vectorialmente por la velocidad en O más, fijaros, el vector PA, es decir, de un punto P genérico al punto A, que es el punto PO, ¿vale? Es realmente el vector de posición del mismo punto R que estoy aquí poniendo. Aquí R, ¿qué es? Es pinchar en el origen y apuntar hacia un punto genérico P. Pero aquí el origen es justamente mi punto A, ¿vale? ¿Vale? Bien, entonces esto me va a quedar, el PA será el PO, pero a mí me gusta más el OP, entonces yo esto lo puedo cambiar, puedo poner omega vectorialmente por el OP, que es R. ¿De acuerdo? Bien, esta expresión tiene bastante potencia, ¿vale? Porque yo la voy a transformar ahora y vamos a hacer intervenir, fijaros, al integrar, nos van a aparecer momentos de inercia. Va a ser muy interesante. Voy a recortar esto, porque lo vamos a hacer con más detalle en la siguiente transparencia. Fijaros, hasta ahora teníamos esta expresión, ¿de acuerdo? He puesto que O sea un punto genérico. Más adelante haremos que lo vamos a particularizar para ver qué ocurre si VO vale 0. Es decir, es un punto fijo, ¿vale? Pero en general, esta será la expresión. Pues bien, voy a poner una nota matemática que es recordar el triple producto vectorial. Esto simplemente no hay que aprendérselo, en nota matemática. Voy a poner que A vectorialmente por B vectorialmente C es igual a A escalarmente C en la dirección de B menos A escalarmente B en la dirección de C. Entonces, si yo planteo un punto que no tenga velocidad, esto normalmente, en general, en 3D es un punto fijo, voy a empezar por ahí para ponerlo más fácil. El momento cinético en un punto fijo, que no se mueve, ya sabéis que aquí voy a decir algo en 2D, ¿verdad? En 2D lo que voy a decir es que me vale también el centro instantáneo de rotación. Pero eso es solo en 2D. Pero en general es en un punto fijo. Si yo tomo HO igual a la integral en la masa de, pongo que VO valga 0, me va a quedar simplemente R vectorialmente por omega vectorialmente R, dando lugar a un triple producto vectorial, por eso he puesto esto aquí, ¿vale? Pues vamos a aplicar eso que pone ahí, ¿vale? Eso que pone ahí se hace así, la integral en la masa de, vamos a ver, esto es A vectorialmente por, agrupando los dos siguientes, aquí dice que ponga AC, el primero por el último, ¿no? R escalarmente R.
¿Y esto dónde lo tengo que poner? En la dirección del segundo, en la dirección de omega. Menos el primero escalarmente por el segundo, r escalarmente por omega, en la dirección del tercero, que es r. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué nos queda. Fijaros, r, ¿qué es? Es el vector de posición de un punto cualquiera en este triedro, luego serán sus coordenadas x, y z. Y omega lo puedo poner como las tres componentes de ese vector en esta referencia, omega x, omega y omega z. ¿De acuerdo? Bueno, pues r por r, esto que está aquí, ¿qué será? R por r será el producto escalar de este vector por sí mismo, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. ¿Vale? Y r escalarmente omega, pues será x por omega x, y por omega y, z por omega z, la suma de estos tres, un producto escalar. Entonces voy a ponerlo aquí, h0 igual a la integral en la masa de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que multiplica omega, menos este producto escalar, que será x por omega x, más y por omega y, más z por omega z, en la dirección r. ¿Vale? La dirección r, ¿vale? Y la dirección, este vector lo puedo poner simplemente como omega x, omega y, omega z, y r lo puedo poner con un vector columna, que es simplemente el x, y z, por diferencial de masa. ¿De acuerdo? Bien, fijaros que aquí van a aparecer una serie de términos donde aparecen integrales en la masa de omega en ese instante. Para mí es una constante, es decir, esto en el instante t es un valor fijo para todo el sólido. Para todo el sólido. Fijaros, por ejemplo, en solamente este primer término me va a generar integrales de tipo integral en la masa de x cuadrado, ¿vale? X cuadrado, diferencial de masa, todo así. En este caso por wx, ¿no? La primera componente. O una de las componentes, ¿no? Porque tengo que hacer x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, ¿vale? Por ejemplo, la integral de x cuadrado diferencial de masa, ¿qué era? Hay que repasar geometría de masas. Esto es el momento de inercia con respecto a los planos y z. Es decir, intervienen de manera natural componentes del tensor de inercia. Por eso vimos geometría de masas. Pues bien, os voy a poner el resumen de lo que sale, podéis ver más los detalles en el libro, pero esta integral queda muy compacta escrita así. El tensor de inercia en el punto O por omega. Esto es un tensor, 3×3, os lo recuerdo cómo era, y x, en la diagonal tiene así, x, y z, por este lado menos pxy, menos p xz, menos p y z, y por aquí los simétricos, menos p xy, menos p xz, menos p y z. Y hay que repasar, fijaros que aquí pone diferencial de masa. Nosotros típicamente aplicaremos esta tabla, pero esta columna de la derecha, por favor. Cuando hagamos dinámica del sólido rígido, ¿vale? Tenemos que obtener términos másicos de dimensiones masa por longitud al cuadrado. ¿Veis? Masa por longitud al cuadrado. Evidentemente nos podemos apoyar en estos, puesto que el momento de inercia del área
multiplicado por la densidad nos produce, la densidad de área, nos produce el momento de inercia máximo. Si llegados aquí tenéis alguna duda al respecto, tenéis que repasar y tenéis que preguntar las dudas que tengáis. Si por ejemplo no sabemos a partir de esto, ¿cómo puedo a partir de esto obtener esto? Tenemos un problema grande. En dinámica es muy sencillo adaptar de esta tabla, pero también es muy sencillo equivocarse y tomar momentos de inercia de áreas. Este es el error más frecuente cuando llegamos a inercia. Cuando aparece, por ejemplo, Ix y alguien lee Ix. Ya lo sé que aquí pone Ix, pero esto es un momento de inercia de área. Esto no tiene dimensiones de masa. En cambio es aquí, ¿vale? Este Ix. Y siempre no hay que ir buscando la X, sino buscando el eje, que aquí se llamará X, pero a lo mejor en mi problema este eje es el Z, ¿vale? Cuidado con eso. Hay que practicarlo, ¿vale? Bien, pues el momento de inercia, por lo tanto, el tensor de inercia interviene, y omega es el vector omega. El momento cinético en un punto con velocidad nula será simplemente I0 por omega. Y esto es en general en 3D. Tiene que ser un punto con velocidad nula. En 2D, I0 es igual al tensor de inercia también por omega z en la dirección k, porque típicamente en 2D omega tiene esta pinta, ¿vale? Y el tensor de inercia I0, ¿vale? Pues realmente de todo I0, como vamos a multiplicar escalarmente por k, solamente nos interesa el momento de inercia respecto al eje z. Luego fijaros, solo interviene esto de aquí, ¿no? Si el vector omega es 0, 0, si en este producto el vector omega es 0, 0 omega z, pues este tensor de inercia degenera solo en este escalar, que es Iz, ¿vale? Por tanto, en 2D, H0 es igual a Iz por omega, y esto va en la dirección k, ¿vale? Ojo con eso, porque H0 es un vector, ¿de acuerdo? En 2D, esto es en 3D, voy a hacer aquí una rayita así. En 2D, os recuerdo que no solamente un punto fijo tiene esta condición, sino el centro instantáneo de rotación, ¿vale? Bien, vamos a verlo ahora con un ejemplo. Vamos a volver al caso de un disco en 2D que rueda con una velocidad angular conocida, omega, y voy a plantear que este radio es R, ¿vale? Este punto es el centro de gravedad y este punto sabemos que también coincide con el centro instantáneo de rotación, ¿de acuerdo? ¿Hay algún punto parado? En este instante sí, el centro instantáneo de rotación. Por lo tanto, yo puedo aplicar que el momento cinético H0 vale el momento de inercia Iz, pero en el punto O, por el vector omega, que será generalmente omega z en la dirección k. Fijaros que como omega es antihorario, entonces en un sistema de referencia que yo ponga así, x, y z, omega z va a ser menos omega, ¿vale? Por lo tanto, HO va a ser igual al momento de inercia Iz en el punto O por menos omega en la dirección k. Y ahora yo pregunto, esto es bueno, si lo vamos a poner así, menos omega por Iz en la dirección k, ¿vale? Y ahora yo pregunto, ¿cuánto vale Iz aquí? Pues ahora hay que irse a un caso de geometría de masas. El momento de inercia, típicamente allí lo poníamos como I con respecto al punto O, ¿vale? Ya sabemos que es un momento de inercia respecto al tercer eje. Podemos hacerlo por Steiner, y aquí este punto es el centro de gravedad de este disco,
Y decimos, pues I0 vale IG más la masa que aquí haya por el radio al cuadrado. Y tengo unas tablas para hacer esta consulta. ¿De acuerdo? Fijaros. ¿Qué tablas son? ¿Esto o esto? Esto. ¿Vale? También me puedo apoyar en esto, de alguna manera. ¿Vale? Pero estas son las tablas correctas a las que consultar. ¿De acuerdo? El momento de inercia que estoy viendo como IG es el momento de inercia respecto al tercer eje y Z respecto a G. Si yo miro en mi tabla, es IX aquí, ¿lo veis? Que vale 1/2 de mr cuadrado. Pues lo pongo. Más mr cuadrado será 3/2 de más mr cuadrado, que venía por la parte de Steiner, la suma de todo esto, ¿vale? 3/2 de mr cuadrado. Si llegado aquí tenéis duda de cómo he evaluado I0, lo que hay que hacer es repasar y preguntar en tutoría, porque la geometría de masas básica de Steiner es muy importante en estos problemas. ¿De acuerdo? Fijaros que con esta tabla también se puede hacer. No es que no se pueda hacer. Con esta tabla tenemos que saber que lo que estoy calculándome es este JO. ¿Vale? Es el momento de inercia respecto al eje perpendicular. JO que vale 1/2 de pi r cuarta, pero ese es solamente el momento de inercia de área. Si yo hago intervenir el momento de inercia de área, IO vale JO por la densidad de área. La densidad de área le poníamos sigma, ¿verdad? Fijaros, voy a expandir esto un poquito. Aquí pone 1/2 de pi r cuarta. Voy a escribir 1/2 de pi r cuarta por sigma. ¿Y esto y 1/2 de mr cuadrado es lo mismo? Pues claro, porque si este r cuarta, esto lo escribo como 1/2 de, voy a poner así r cuadrado, y dejo aquí el pi r cuadrado sigma, yo pregunto ¿qué es esto? Pi r cuadrado es la superficie del disco y sigma es la densidad superficial, por lo tanto este término es la masa. Y aquí lo que he escrito no es otra cosa que 1/2 de r cuadrado por la masa, que es exactamente igual que esto de aquí, ¿vale? Entonces es mejor que tomemos por costumbre en dinámica mirar aquí y no mirar aquí, porque si no nos equivocamos, a no ser que hagamos este tipo de cosas. No es muy difícil, pero cuando se está aprendiendo es normal al principio confundirse un poco. ¿De acuerdo? Os dejo un ejercicio propuesto, ¿vale? Que podríamos ver pues, en tutorías o por Telegram o como veáis, para ver si domináis esto. Fijaros, voy a plantearme ahora una barra. Y escribir así, un punto fijo, ¿vale? Y una barra. Entonces esa barra, aunque yo la represente con una línea, aquí la voy a representar para dejar patente que tiene una volumetría, tiene una masa. Entonces, esto típicamente es una barra de longitud L y masa M. ¿Vale? Es esto, ¿no? Es una barra, pero como digo, es una barra, a ver si la puedo poner. Vale, es una barra rígida, está rellena de material, ¿vale? Aunque lo he puesto así, podríamos asimilar que es una barra homogénea. Entonces, tiene longitud L y masa M. ¿De acuerdo? Se indica que aquí hay una velocidad angular omega. Se pide calcular H0 vector, ¿vale? O si queréis el módulo de H0, pero bueno, H0. Ya estáis viendo que H0 como vector que lo tenéis aquí, ¿vale? En este caso, en nuestro caso para la esfera será H0, va siempre en la dirección que vaya omega, ¿de acuerdo? Lo interesante está en el módulo, ¿no? Es decir, 3/2
de m, r cuadrado omega, cambio de signo en la dirección de k. Lo interesante ha sido cómo he obtenido esto. Y la parte más compleja quizás simplemente es el momento de inercia, no tiene más. ¿De acuerdo? Fijaros, para acabar esta parte vamos a poner en juego de alguna manera cuestiones conocidas del centro de gravedad. Hasta ahora sabemos que si O es un punto fijo, HO se obtiene como el tensor de inercia en el origen por omega. Bien, de dinámica de sistemas de partículas, voy a poner así, de dinámica de sistemas de partículas, aprendimos que para evaluar el momento cinético hg se podía hacer únicamente con el relativo. Esto era uno de los teoremas de Koenig y era simplemente la suma extendida para i igual a 1 hasta n de gpi vectorialmente por la masa de cada partícula por la velocidad de cada partícula relativa, es decir, vi menos vg. Pues bien, ahora lo que vamos a hacer es colocar un sistema de referencia en el centro de gravedad. Es decir, si nosotros tenemos nuestro sólido rígido, voy a poner aquí algo así, voy a colocar, supongamos que aquí está el centro de gravedad G, ¿de acuerdo? Pues voy a evaluar ahora cuánto vale Hg. Hg, en este sistema de referencia, es un sistema de referencia que se mueve con el sólido a velocidad vg. Esto lo veíamos también en sistemas de partículas. ¿Vale? Por lo tanto voy a poner aquí una x relativa, una y relativa, una z relativa. ¿Vale? Bueno, simplemente puedo poner también x y z. Pero si yo quiero evaluar hg, ¿vale? Hg será la integral en la masa para un observador que lo ve desde fuera, ¿vale? La integral en la masa, G es un punto cualquiera, pero lo voy a referir a este triedro fijo, ¿vale? Es decir, G tiene Vg, voy a poner así la velocidad de ese punto. ¿Vale? Para este observador si observa Vg. ¿Vale? Pues será la integral en la masa de R. R es pinchar en G hacia los distintos puntos del sólido, vectorialmente por V diferencial de masa. Pero claro, en el campo de velocidades, la velocidad en cualquier punto de este sólido vale, en vez de tomar un punto cualquiera, tomo G, vale Vg, más omega vectorialmente por R. ¿Vale? Siendo R el vector, por ejemplo, para una masa como esta, R es el vector este, ¿vale? En este sistema de referencia. Bien, pues si yo pongo esto aquí, me va a quedar la integral en la masa m de R vectorialmente que multiplica Vg más omega vectorialmente por R diferencial de masa. Y esto me queda la integral en la masa, por una parte, R vectorialmente por Vg, voy a ponerlo así, fijaros, la integral en la masa de R diferencial de m, lo puedo poner así, vectorialmente, o sea, primero hago toda esta integral y luego la multiplico por Vg, vectorialmente, ¿vale? Más la integral en la masa de R vectorialmente por omega vectorialmente por R. Bien, si yo estoy en un sistema de referencia en ese instante, en el centro de gravedad, ¿cuánto vale referido a este triedro la coordenada de RG? De RG referido a este triedro, ¿vale? A un sistema de referencia que está soldado en G, pues esto vale 0, ¿vale? Y RG en ese sistema de referencia
se obtiene como un numerador entre la masa y ese numerador es R diferencial de M, es decir, es esto de aquí. Por tanto, esto de aquí vale 0, ya que estamos diciendo que esto vale 0 y es por culpa del numerador. Con lo cual, hg se nos queda solamente en esta integral de aquí, que habíamos visto antes que esto vale el momento de inercia, el tensor de inercia en el punto donde está el origen del sistema de referencia, que en este caso es G, ¿vale? Por el vector omega. ¿Vale? Por tanto, hg queda como ig por omega. Existe una manera especial y rápida de evaluar el momento cinético. Y ojo, aquí este punto es mágico, este punto es muy especial, ya que VG para este observador es distinto de 0. Ahora voy a repetir estos conceptos para que veamos a dónde hemos llegado ahora. Hemos llegado a una expresión, ¿vale? En general, esta expresión solo es válida si V es 0. Pero la evaluación del momento cinético en el origen no necesita que el sólido esté parado. Es decir, si yo tengo un sólido que se está moviendo, voy a poner un sólido que se está moviendo en 3D, ¿vale? En 2D hay un punto siempre que va a tener 0, que es el centro instantáneo de rotación. Pero si esto está en 3D, voy a hacerlo así. ¿Vale? Y ahora esto lo lanzo, lo muevo. Hago así. Y este sólido pues se va moviendo, rota, se va moviendo y en 3 dimensiones hace esto. Y de repente le hago una instantánea en un punto, en un instante. Claramente, en 3D, todos los puntos se van a estar moviendo con velocidad distinto de 0. En 3D, V, en general, no vale 0 en ningún punto. Bueno, pues hay un punto mágico que es aquí, el centro de gravedad, para el cual calcularle el momento cinético tiene una expresión sencilla, aunque su velocidad no sea nula. Hg vale Ig por omega. Y ahora, una vez que tengo hg, ¿cómo evalúo h en cualquier otro punto? H en cualquier otro punto, como un punto O, por ejemplo, que estuviese aquí, en ese instante, utilizo la ecuación del cambio de momento, vale hg más OG vectorialmente por P. ¿De acuerdo? Repito entonces porque esto es importantísimo. Estas dos expresiones a las que hemos llegado son importantísimos. En general, en un sólido rígido con un punto fijo, puedo aplicar esta expresión. Esta expresión también me vale en movimiento plano, ¿vale? Siendo O el centro instantáneo de rotación. Pero esta expresión no es general. Si yo tengo un sólido en general que se está moviendo, el único punto en el que yo puedo aplicar, ya digo, un sólido general que se está moviendo, no tiene ningún punto con velocidad nula. En 3D, ojo, en 3D. Por lo tanto, hay una expresión que yo puedo aplicar, que es esta. Hg vale el tensor de inercia en G por omega. Es el único punto en el que yo tengo una forma fácil de quitarme esta primera parte. ¿Vale? Y es así. Y ahora, si la quiero conocer en cualquier otro punto, aplico h en O es igual a hg, que viene a ser la ecuación del cambio de momento. Fijaros que van apareciendo cada vez más particularidades en este tema sobre si es un punto fijo, si es el centro instantáneo de rotación o si es un punto general. ¿Vale? Os aconsejo que vayáis en una hoja apuntando todas esas sugerencias para estudiarlas bien antes de empezar, ya que son los pequeños elementos que nos pueden liar en los problemas en la práctica.